en las antorchas, ¿verdad? Pero bueno, eso no va a limitar que demos nuestra clase. Curiosamente, se recuerda en la clase anterior, yo hablando acerca de que, pues por cuestión de tráfico y todo eso, me tuve que quedar en algún lugar, ¿verdad? Y en el momento en que estaba empezando a dar mi clase, recuerdo yo, se me apaga la computadora. Ya no pude continuar. Creo que sí se recuerdan, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, las dejé vestidas y alborotadas, ¿verdad? Qué maldad. Bueno, hoy vamos a dar el tema, y les dije que en ese entonces que era muy pequeñito, ¿verdad? Pero que si no terminamos o si se interrumpía, pues lo íbamos a terminar. Pues ese es el asunto hoy. Les traigo ya el procedimiento para la autodisolución de un sindicato. Ya vimos cómo puede disolverse una organización sindical a instancia del Ministerio de Trabajo mediante tres formas. Y luego a instancia del organismo ejecutivo, siempre por conducto del Ministerio de Trabajo, y en ambas se debe obtener la autorización judicial. Entonces, hay un procedimiento, hay motivos por los cuales los sindicatos pueden ser disueltos. Pero, ¿qué sucede si el propio sindicato quiere disolver su organización sindical? Por los motivos que sean, pero tienen todo el derecho para disolver su organización sindical y eso se denomina la autodisolución de un sindicato. Entonces tenemos, quiero ver quién está tocando la puerta. No hay nadie. Entonces les decía que tenemos que esta autodisolución debe de ser acordada por las dos terceras partes eh, de de los miembros. Es decir, que debe existir un número que la ley establece como requisito para que la disolución pueda darse a instancia de la propia organización. Y entonces cuando hablamos de las dos terceras partes de los miembros, estamos hablando de todos los que integran el sindicato, la Asamblea General. Necesariamente deben de estar presentes por lo menos las dos terceras partes. Luego, se debe de suscribir el acta de disolución. En el mismo, pues, la identificación normal, ¿verdad? De que comparecen, están ubicados en tal y tal lugar, a tales horas. Las siguientes personas hay que identificarlas para hacer el conteo, ¿va? A no ser que opten por algún sistema de nóminas, ¿verdad? Y que pongan su nombre, número de PI, firma, pues puede ser una modalidad. Y deben de acordar la disolución de manera bastante expresa. Es decir, indicar con suma precisión que el objeto del acta es proceder a la disolución de la organización sindical XX. Y entonces en el acta van a consignar que para ese efecto ya verificaron y que están presentes X cantidad de miembros y que efectuando la sumatoria correspondiente llegan a las dos terceras partes de los miembros. En ese sentido, una vez efectuado el conteo, proceden a dar por, por verificado ese dato y que solicitan a los miembros que indiquen si están de acuerdo con la disolución de la organización sindical. Y entonces ahí todos tendrán que indicar que las dos terceras partes deben de estar de acuerdo. Es decir,
pues tal vez es real decirles que deben de estar presentes las 2/3 partes, deben de estar más de las 2/3 partes presentes para que esas 2/3 partes sean los que acuerden la disolución. Si solo llegan las 2/3 partes, es decir, la totalidad debe de firmar aprobando eso. De lo contrario, pues no va a proceder esa disolución. Esta es la primera partecita sencilla, no implica mayor cosa, pero entonces ahora, ¿qué tiene que hacer el comité ejecutivo? Lo comunica al departamento administrativo de trabajo. Es decir, esa comunicación es un escrito, puede ser una carta, pero si son estudiantes de derecho, pues tendrá que ser un memorial. Y en ese memorial van a eh, solicitar, van a presentar la solicitud correspondiente de la disolución de la organización sindical y van a adjuntar copia del acta que suscribieron, ¿verdad? Para comprobar que ya se reunieron y que las 2/3 partes acordaron la disolución de la organización sindical. Eso se le debe de comunicar a la Dirección General de Trabajo. Bueno, ¿qué hace el Departamento Administrativo? Porque ya sabemos que es la Dirección General de Trabajo. ¿Qué hace? Debe publicar el acta 3 veces en el diario oficial, o sea, el acta de disolución, con el propósito de determinar, ¿verdad?, de que si existe alguna oposición o alguna denuncia en el cual indique que no llegaron a esas 2/3 partes o que hay alguna circunstancia que impida llegar a eso. Pues ese es el objetivo de esa publicación. 3 veces en el diario oficial. Luego deben esperar 15 días después de la última para verificar si no hay oposición. O sea, después de la última publicación, esperar 15 días. Luego de eso, si no hay oposición, proceden a la cancelación de la organización sindical y entonces la Dirección General de Trabajo va a emitir una resolución que va a indicar la cancelación de la organización sindical. Y dentro de esa misma resolución va a nombrar a una junta liquidadora para que se haga cargo de la repartición de los bienes, el cual en primer término debe ser conforme a los estatutos. En segundo término, en el caso no esté establecido, a la federación a la que pertenezcan y en última ratio al Estado para fines de alfabetización. Así es como se reparten. No es para los integrantes del sindicato, porque no es empresa, sino que es una organización sin carácter lucrativo. Y entonces, así es como funciona la autodisolución. Un procedimiento de lo más sencillo. Traté de presentárselos de lo más sencillo posible para que comprendan cómo funciona la autodisolución de una organización sindical. Muy bien. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar el fundamento sobre lo que en el que descansa este procedimiento para la autodisolución de un sindicato. Y por supuesto lo leen también, ¿verdad? Para que revisen que lo que yo haya dicho esté correcto. Bueno, para ir en orden, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema de la autodisolución? Este procedimiento de la autodisolución es muy corto, es muy práctico, por eso les digo, lo diseñé de tal manera que fuera bastante sencillo para que ustedes lo interpretaran. Aquí está el requisito previo, que debe hacer el comité ejecutivo y qué debe hacer el departamento administrativo de trabajo. Por supuesto, ya sabemos que no es departamento administrativo de trabajo, sino es Dirección General de Trabajo. ¿Qué dudas tienen sobre esto antes de pasar al siguiente tema? A ver, a ver, a ver. ¿No tienen dudas?
Si no tienen dudas, puedo pasar ya al siguiente tema. A ver, a la una. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Entonces ahora vamos a, a pasar al otro tema que les traigo. Lo vamos a dividir en dos fases. La primera va a ser la fase de establecerles el procedimiento para la inscripción de una organización sindical. Y después les voy a dar en otra clase el procedimiento ya con algunos formatos bastante básicos eh, para la inscripción de una organización sindical. También en estas diapositivas se las hice bastante sencillas para que entendamos. La idea es comprender cómo es que funciona una, una organización, la creación, ¿verdad?, de una organización sindical. Entonces ahí tienen estas diapositivas donde me empiezo a mencionarles, les titulo el trámite de reconocimiento de un sindicato. Entendemos claramente que la lógica nos indica es que vamos a inscribir y vamos a obtener reconocimiento de un sindicato. ¿Qué necesitamos en primer término? En primer término necesitamos el acta constitutiva de un sindicato. Todo acto en el que necesitemos comprobar un hecho o una circunstancia necesariamente debe ser documentado. En la organización sindical no está exento de, de, de cumplir con formalidades, aunque en el derecho laboral es antiformalista, pero no podemos llegar a solicitar la instrucción de un sindicato diciendo que se reunieron para conformar un sindicato, pero que no tienen ningún documento. La informalidad del Código de Trabajo no es a ese extremo. Debemos de cumplir con algunos requisitos y en este caso es el acta del sindicato. Para poder suscribir esa acta debemos de cumplir con algún mínimo de trabajadores. En este caso son 20. Y para patronos, eh, y para patronos 5. Con esto, les recuerdo que había mencionado que los empleadores también pueden organizarse como sindicato. Por supuesto que no lo hacen. Y entonces ellos pues se reúnen en asociaciones o cámaras de industria, como les había expuesto. Pero tienen todo el derecho, por eso lo consigné acá. Entonces, ya sabemos que debemos documentar la intención de conformar una organización sindical y debemos de tener como mínimo 20 trabajadores. También debemos tener presente que hay que dar un aviso inmediato, el aviso de inamovilidad, así se denomina al escrito por medio del cual los trabajadores avisan a la inspección de trabajo que están conformando una organización sindical. El propósito de dar ese aviso que están conformando un sindicato es que los empleadores no tomen represalias contra los trabajadores, es decir, que no los despidan. Entonces, con eso se obtiene, ese es el beneficio inmediato que se obtiene con el aviso de inhabilidad. Bueno, entonces, dos puntos importantes que deben de tener presentes. El aviso de inhabilidad, eso es inmediato. También, para digamos, para suscripción de un acta, pues no es nada más que lleguen, ¿verdad? Y bueno, ya vemos 20 y ahora ¿qué hacemos, verdad? Como que pareciera que eso fuera la dinámica. Sin embargo, la dinámica no debe entenderse de esa manera porque para eso la asamblea está facultada, y son facultades previas a la constitución de una organización sindical,
de nombrar a un presidente de debates y a un secretario provisional. Notoriamente esto es indispensable porque si estamos 20 personas queriendo conformar un sindicato, más de alguien pues tiene que coordinar, ¿verdad? Y esa persona se denomina presidente de debates y secretario provisional que va a dejar su constancia. El acta también es un documento por escrito, ¿verdad? Y que lo puede suscribir ese secretario provisional que se está designando previo a redactar el acta formal. Como también pueden pues, pedir el auxilio de un notario, ¿verdad? Que les pueda eh, decir que les pueda, digamos, coadyuvar para la suscripción de un acta notarial para dejar constancia de la intención de los trabajadores en conformar una organización sindical. Lo pueden hacer de esa manera. No hay ninguna limitante. Pero como tampoco la hay, para que la puedan redactar el propio secretario provisional que para eso se integra. Ahí viene la informalidad del derecho de trabajo, ¿verdad? No al extremo, pero sí está permitiendo hacerlo de ciertas maneras. Bueno, ¿qué debe contener el acta constitutiva? Vamos a ver el 220. Muy bien. El artículo 220 establece que el acta constitutiva de un sindicato debe contener 4 puntos esenciales. Dentro de esos 4 puntos hay varios requisitos. La literal A, nombres y apellidos, profesión, oficio, actividad económica, número de las cédulas de vecindad, actualmente el DPI, de sus socios fundadores, así como expresión clara y precisa que desean conformar un sindicato. Oigan bien, expresión, yo lo voy a subrayar en mi código, deben hacerlo ustedes, así como expresión clara y precisa que desean conformar un sindicato. Si la ley lo ordena, se debe de cumplir y debe constar textualmente. Nacionalidad y vecindad de los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo. También tenemos la autorización a los miembros del Comité Ejecutivo para aceptar a juicio de ellos y en nombre del sindicato cualesquiera reformas que indique el Departamento Administrativo. Es decir, que desde el acta se le está facultando al Comité Ejecutivo para que pueda aceptar el artículo 218. Y el 218 se refiere para el fin de obtener reconocimiento de la personalidad jurídica y la aprobación de los estatutos e inscripción de los sindicatos debe observarse el procedimiento siguiente. Y aquí tenemos el procedimiento. Luego, en el último, declaración clara y precisa de los miembros del comité ejecutivo, indicando que son guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas, ¿verdad? Cuando se trate de sindicato de las mismas, de la profesión, oficio, actividad económica que corresponda en casos de sindicatos gremiales. Bueno, esos son los requisitos del acta. No implica, no contiene mayores elementos más que lo que aquí se establece. Por supuesto que yo, como les dije, en la segunda fase les voy a mostrar y les voy a compartir un modelo de acta muy básica para que ustedes tengan en sus saberes, ¿verdad? Y por supuesto la vamos a explicar. Ahora, también tenemos el tema de los estatutos, porque indiqué claramente que deben de redactarse los estatutos y es parte fundamental. Y en el 221 tenemos lo que los estatutos deben de contener. Denominación y naturaleza que los distingan con claridad de otros. El objeto, el domicilio, los derechos y obligaciones de los miembros, época y procedimiento para nombrar el comité ejecutivo consultivo, las condiciones de admisión de nuevos miembros,
la enumeración de las correcciones disciplinarias y las causas y procedimientos para imponer estas últimas, el monto de las cuotas ordinarias y el límite máximo en cuanto al número de veces en que se puede exigir cada año, y así sucesivamente, ¿verdad? Tienen digamos, varios elementos que se deben de consignar dentro de los estatutos, ¿verdad? También están los procedimientos para liquidación de un sindicato, que vimos hace un momento, ¿verdad? Y todas las demás normas que consideren indispensables que se puedan consignar dentro del mismo. Bueno, entonces, obligaciones 220 y 21, porque se deben de verificar los requisitos del acta constitutiva, de los estatutos que se van a consignar también, y se debe elegir al comité ejecutivo y consultivo. Si bien en esto yo les dije que van a nombrar un presidente de debates y un secretario provisional, en Buen Chapín son aquellos líderes que están interesados en conformar una organización sindical. Pero ya cuando digamos, están reunidos para suscribir el acta constitutiva de un sindicato, deben elegir al comité ejecutivo. Y dentro del acta constitutiva se van a denominar comité ejecutivo y consultivo provisionales, porque es hasta que se inscriben, es que se convierten en los miembros de un comité ejecutivo. Entonces, ¿y qué requisitos van a tener el comité ejecutivo? Y ya lo conté. Alguien tiene prendido. Ya va a empezar a regañar a los hijos. Tu micrófono. Mis zapatos los pones ahí, mira. Las calcetas. Compañera Shirley. Tu micrófono. Heidi. Shailey. Shaylee. Ya estuvo, creo yo, ¿verdad? Un chancletazo. Espero que haya guardado bien los zapatos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos, falta, les decía, de los estatutos, la Asamblea General. Ahorita se los voy a poner. Bueno, entonces ya tenemos estos requisitos. Ahora veamos, vamos a ir paso a paso, luego les explico todo. Y la solicitud, luego de que pues, ya suscribieron el acta administrativa, el acta constitutiva, ya cumplieron con los requisitos del 220, los requisitos del 221, ya eligieron a su comité ejecutivo, y entonces ahora deben de elaborar una solicitud a la Dirección General de Trabajo. Esta solicitud es simple, no requiere muchas formalidades por la antiformalidad del derecho de trabajo. Pero si a ustedes les encargan esta actividad, ¿verdad? Entonces tendrán la obligación de elaborar un pequeño memorial. Y en ese memorial, pues van a ustedes a poder presentar la solicitud de inscripción de la organización sindical, con la denominación que ustedes pues hayan acordado. El procedimiento, este procedimiento de solicitud debe de presentarse dentro de los 20 días de suscripción del acta. Se presenta original y copia del acta constitutiva y de los estatutos. Entonces, como ven, pues no implica mucho trámite, es sencillo. Así está. Es muy sencillo. Y entonces es una solicitud simple, ya acompañando los documentos que ya se redactaron desde el inicio. Ahora, ¿qué hace entonces la Dirección General de Trabajo? Primero, revisa la documentación que reúna los requisitos legales. Ahí van a revisar acerca de si llenaron o no los requisitos de fondo o de forma y de forma. De fondo sería nada más, por ejemplo,
si llegaron al mínimo que requiere la ley, ¿verdad? Y eso pues podría ser un objeto de algún rechazo, ¿verdad? Y de forma, pues cualquier error cometido en los documentos que se presentan, que puede ser subsanable. Y por esa razón es que desde el acta constitutiva se faculta al comité ejecutivo para que haga las modificaciones correspondientes para lograr la inscripción del sindicato. Esta dirección debe de obtener el visto bueno del despacho superior, es decir, la aprobación de la organización sindical debe contar sí o sí con el visto bueno del despacho superior, es decir, la resolución que ordena la inscripción de una organización sindical. Luego de eso, entonces, procede ya la inscripción en el libro de personas jurídicas del Registro Público de Sindicatos de la Dirección General de Trabajo. Insisto que el Código de Trabajo dice Departamento Administrativo, pero sabemos que es Dirección General de Trabajo. ¿Qué requisitos deben de cumplir? 219. El Departamento Administrativo de Trabajo o Dirección General debe llevar un registro público de sindicatos en el que han de inscribirse estos, a cuyo efecto la respectiva inscripción debe contener por lo menos los siguientes datos: número, lugar y fecha, copia de los datos, del artículo de los incisos A y B del artículo 220, y así, pues tenemos varios requisitos que ya debe de cumplir la Dirección General de Trabajo. Y entonces, una vez inscrito, debe enviar la transcripción de los acuerdos. Eso lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿cuánto debe durar todo eso? 10 días hábiles. Recibiéndolo ya la Dirección General de Trabajo tarda 10 días, a partir de la recepción del expediente. Tienen plazos también. Bueno, ya procedieron con la inscripción. Y entonces ahora se debe de hacer una publicación del resumen de la resolución que conocimiento de la personería jurídica del sindicato. Y todo esto es gratuito. Entonces, esto es para tener certeza que todo, pues lo que se está haciendo está conforme a derecho, ¿verdad? Y entonces la inscripción debe de contar con la mayor publicidad posible para que todos estén enterados de la inscripción de una organización de carácter sindical. Por supuesto, la inscripción es fácil, ¿verdad? Llenaron todos los requisitos, se inscribió, se mandó a publicar el resumen de las actuaciones, pero ¿qué pasa si hay errores? Hay errores subsanables e insubsanables. Un insubsanable es que no haya llegado a los 20 como mínimo de trabajadores. Subsanables son errores de forma. Y entonces, si es los insubsanables, se debe de rechazar. Y entonces los demás pueden ser enmendados. Y por supuesto que estas resoluciones pueden ser objeto de recurso. Bueno, ahora bien, los órganos de un sindicato. Eso me anticiparme, pero me detuve. Porque tenemos la Asamblea General que lo integra todos los trabajadores, todos los socios, digamos, fundadores de la organización sindical, ¿verdad? Y entonces, pues son todos los trabajadores. La Asamblea General, al ser pues prácticamente el órgano máximo del sindicato, puede nombrar al comité ejecutivo y el consejo consultivo. Esas son algunas de las atribuciones. Está en el artículo 222. Por supuesto, hay mucho que ver aquí, ¿verdad? Entre los primeros, elegir el comité ejecutivo y consejo consultivo. Remover total o parcialmente a los miembros del comité ejecutivo y consultivo, cuando así lo meriten las circunstancias. Y así sucesivamente varias funciones que ustedes van a leer.
Y entonces ya en el 224 tenemos que el Consejo Consultivo tiene funciones puramente asesoras. Y entonces debe de reunir los requisitos que establece el inciso B anterior. Vamos a ver qué dice el 223. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen, trabajadores de la empresa o empresas, cuando se trate de sindicato de la misma profesión. Y así son los requisitos que tienen los miembros del comité ejecutivo. Y entonces, ahí mismo en el 223, bueno, más en el 223 van a encontrar los requisitos, cantidad de integrantes del comité ejecutivo y en el 224 van a encontrar al comité ejecutivo, comité consultivo, perdón, el consejo consultivo de una organización sindical. Y seguidamente, que es lo que tienen ahí, las obligaciones de los sindicatos, que está establecido en el artículo 225. Con todo esto, ustedes van a leer varios artículos. Y ya les puse a leer varios, pero los propios de este procedimiento están en el 218 al 225. A ver. Sí, al 225. 218 al 225 del Código de Trabajo. Me tienen que leer obligatoriamente todo eso y verificar que lo que yo les estoy trasladando en estas diapositivas está en el Código de Trabajo. Entonces, lean las diapositivas y luego se van al código y ahí verifican que sí tiene o no fundamento lo que estoy pidiendo. Y adicionalmente, anoten por favor, les tengo dos preguntas que van a buscar ustedes cómo resolverlas. La primera es que indiquen el fundamento legal que otorga la licencia sindical al comité ejecutivo. Repito, fundamento legal que otorga licencia sindical al comité ejecutivo. Segunda pregunta. Indicar si el comité ejecutivo, indicar si el consejo consultivo ostenta el derecho a la licencia sindical o no. Repito, indicar si el consejo consultivo ostenta el derecho a la licencia sindical o no. Bueno, ahora, ¿qué preguntas tienen? ¿Tienen alguna duda? ¿O no tienen dudas? ¿Todo claro? Licenciada, yo tengo una duda. A la hora de la creación de un sindicato, por ejemplo, eh, la empresa cambia de razón social, cambia de nombre, el sindicato tiene que hacer algún trámite administrativo debido a que ya no es un No, sindicato de la antigua empresa. no. Podría interpretarse como una simulación, ¿verdad? Pero no es necesario hacer absolutamente nada. Ellos siguen siendo parte del sindicato de esa empresa porque representan a los trabajadores, ¿verdad? Y si el empleador quiere buscar algún mecanismo anómalo para confundir, solamente es eso, confundir nada más, ¿verdad? Y como él le corresponde al empleador, es dar aviso al Ministerio de Trabajo del cambio de la denominación de su empresa, pero seguirá siendo la misma, solo es cambio de nombre. Ok, licenciado, ahora sí, Muy bien. Juan Luis Palencia levantó la mano. Gracias, licenciado. Buenas noches.
Solo quería molestarlo, no sé si podría colocar nuevamente la diapositiva de la inscripción del sindicato, es que no logré anotar algunas cosas. Perdón, no le escuché bien. Le preguntaba si sería tan amable de colocar nuevamente la diapositiva de la inscripción del sindicato, donde está el procedimiento, creo, o los requisitos de la inscripción del sindicato, es que no logré apuntarlo todo. Creo que era ¿Esa? como la tercera. Este. No. Estaba después del acta constitutiva. Aquí está. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál será? Creo que era la siguiente. Esa. Sí, creo que sí. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Y los demás todo claro? Claro como el agua. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Gracias. Buenas noches, licenciado. Solo en la primera pregunta que dijo que buscáramos el fundamento legal, el fundamento lo legal que otorga licencias sindicales, ¿verdad? Así es, el comité ejecutivo. Fundamento legal que otorga licencia sindical al comité ejecutivo. Ujú. Gracias, Lic. Bueno, Dick, disculpe, la segunda pregunta, ¿me la podría repetir, por favor? indiquen si el consejo consultivo goza de licencia sindical o no. Gracias, Lick. Bueno, Dick, con una consulta. Por ejemplo, en los requisitos de los 20 trabajadores para poder conformar, si hay menores de edad, como ellos no tienen DPI, ¿tiene que ser con la certificación de nacimiento o cómo le hacen? sí, correcto. Así es. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, parece que ya no van a haber más preguntas. Si no las hay, pues lo podemos dejar ahí y en la siguiente clase ya les proporciono algunos modelitos sobre la solicitud, el acta constitutiva, la solicitud de inamovilidad, e incluso de los estatutos. Voy a incluir ese modelo. ¿Les parece? Perfecto, gracias, licenciado. Muy bien.